15 de septiembre de 2020. Esta data pasará a la historia del Medio Oriente como un día de paz entre Israel y los países árabes de su alrededor. Gracias a la administración de los Estados Unidos, encabezada por el presidente Trump, grande amigo en nuestros días del pueblo judío, acuerdos fueron señados en Washington entre Israel y los Emiratos Árabes y Bahrein. Trump fue capaz de convencer a estos dos países del Golfo Pérsico a que Israel sea reconocido por ellos y a tener así relaciones amigables de jure. Ahora son 4 países árabes que aceptan y reconocen a Israel como país judío en la geografía del Medio Oriente. En la Liga Árabe existe hoy en día incluso la Autoridad Palestina, 22 países, aunque la lista es larga de los que deberán reconocer a Israel. Se quiere mucha paciencia y saberío diplomático para arribar a completarla. Durante los meses venideros se va a especular, comentar y mismo revisar las condiciones políticas existentes de esta región, que puede ser serán trocadas en partida con tiempo para demostrar de una parte los efectos positivos de esos acuerdos y de la otra los negativos al nivel internacional. No se quiere dicho lo que los árabes palestinos resienten en estos momentos, que piden de sus hermanos árabes el apoyo sin condición de sus políticas de guerra contra Israel. Los principios y la mentalidad de la sierra de los países europeos, americanos y mismo israelianos, que en regla general soportan la causa de los árabes palestinos, sienten el shock que proviene de estos acuerdos de paz, que son basados sobre el principio de paz por paz y no paz contra tierra. Una calladez sorprendiendo se remarca en estos manaderos que pierden la facha sintiéndose desarmados. El acuerdo de Oslo y sus consecuencias no aprovecharon a arreglar el conflicto israelo-árabe, y en Israel una gran mayoría regretan este acuerdo que provocó la segunda intifada y quedó letra muerta final hoy en día. Entre mientras, la doctrina de Benjamin Netanyahu está haciendo su camino, y con el ayuda de Trump, si queda en poder después de las elecciones del mes de noviembre de 2020, el primer ministro israeliano pretende que si la nación israeliana le da la fuerza de continuar a regir los hechos del gobierno con una mayoría bastante ancha de la derecha, él llegará a firmar más acuerdos de paz en el Medio Oriente, a la excepción de los 2 países del alrededor externo de Israel, a saber el Irán y la Turquía, 2 países musulmanes no árabes, el uno chiito y el otro sunito. Estos 2 países del tiempo de Ben Gurión eran amigos de Israel porque las relaciones se habían desarrollado especialmente en el campo de la inteligencia de aquella época. El enemigo común, el soviet ruso, los forzaba a ayudarse entre ellos, cosa que no es más valible actualmente. Quiere decir que los amigos de ayer en súbito se pueden hacerse enemigos. Esto mozambeza que Israel no debe tener nunca confianza en los documentos señados, porque amistad entre los pueblos es muy raro. Lo que prime es el interés de las partes. Amistades sin interés no puede existir entre los gobiernos. Aunque el pueblo judío en su historia supo y sabe abocar cabeza y resiliarse para poder mantenerse en vida, esto le da una fuerza de aceptar que su amigo de ayer se transforme en enemigo de hoy y ser pronto para afrontarlo.
Por esta razón, todos los acuerdos hechos con los países árabes son sospechados de no durar. Una de las razones principales es que los países árabes en mayoría son dirigidos por shejes o dictadores que, mismo si son elizados, pueden ser revocados con un golpe armado. El Egipto, el Sudán, el Yemen y más son los países que trocaron de dirigentes en los últimos 10 años después de golpes militares. En general, debo decir que mismo los países del alrededor exterior de Israel no hacen excepción a esta situación. Además, las viejas potencias colonialistas no quieren que la Umma árabe sea dirigida por gobiernos democráticos. A ellas no les conviene que el petróleo esté en manos de personas que no se sometan al dictado imperialista. Estas mismas potencias, con el nuevo actor chino, piensan que ainda tienen el poder de hacer y deshacer los países del Medio Oriente, a la excepción de Israel, la sola democracia que sabe defenderse de sí para sí. Sin el apoyo de los Estados Unidos, de la Rusia, en partida de la Bretaña, de la Francia y de la China, ningún país árabe no puede levantar cabeza y dictar sus condiciones políticas. Lo que se está pasando actualmente en la Siria, en el Irak, en el Yemen, en Libia y en el Líbano son ejemplos que se deben de tomar seriosamente en consideración. En esta región, últimamente, dos nuevos actores aparecieron, que son el Irán y la Turquía, potencias de segunda clase, muy activos en Siria, en el Irak, en Libia y mismo en los territorios palestinos. En Gaza, todo está dirigido por los terroristas fascistas que son apoyados por el Irán y la Turquía. Si el apoyo de la triunvira Irán, Turquía, Qatar, en la cual la ideología de los hermanos musulmanes prime, jamás de mucho tiempo era condenado a desaparecer. Esta misma triunvira es la sola que hacer contra los acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos y Bahrein, cosa que parece extraño mismo en el mundo musulmano árabe. De otra parte, la Liga Árabe, la sola institución que orienta la política exterior de los países árabes, está trocando el paradigma. Israel es el enemigo se puede tener relaciones públicas con Israel. Durante la sesión de esta institución, la semana pasada, de los ministros del exterior, a través de un Zoom, la demanda de la autoridad palestina de condenar con energía el acuerdo de paz de Israel con los Emiratos Árabes fue refusada a la unanimidad. Los palestinos recibieron así una corrección que les ambeza que niegar la existencia de Israel no es más actual al seno de la Liga. Después de 72 años de enemistad, finalmente los dirigentes actuales de la diplomacia israeliana llegaron a sus votos en reconocimiento oficial de Israel entre las naciones del Medio Oriente. Benjamin Netanyahu mereció diseñar los acuerdos de paz en Washington.